Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hace unos días, la actriz Magali Solier, con una dosis de valentía, se atrevió a denunciar un caso de acoso sexual en una estación del Metropolitano. Estamos hablando de un personaje bastante empoderado y bastante seguro de lo que hace, y entonces uno se pone a pensar si esa situación se repite con mujeres que no tienen esa misma condición, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Los casos de acoso callejero, los casos de violencia, se producen de manera más frecuente de lo que muchos suponen. Hoy vamos a tocar este tema, esta violencia permanente, esta violencia no visibilizada contra la mujer, y para ello tenemos a dos invitadas que conocen a fondo el tema. Está con nosotros hoy la doctora Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, y nos acompaña también Joana Fernández, una joven activista del colectivo Paremos el Acoso Sexual Callejero. Damos la bienvenida a la doctora Portal, a Joana. Buenos días, bienvenidas y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, César, y muchas gracias también por darnos la oportunidad de compartir sobre este tema tan importante. Buen día, César, muchas gracias por la invitación. Bien, quisiéramos en principio conversar con la doctora Portal, si nos pudiera proporcionar algunas cifras que existen, los estudios están, que nos den la idea de la magnitud de este problema del acoso, de la violencia contra la mujer. Claro que sí, de repente empezar para decir que cualquier cifra que exista va a ser un subregistro, porque no hay un registro oficial sobre estos hechos de denuncias. Sin embargo, justo a raíz de una mesa de trabajo intersectorial, donde habían varios funcionarios representantes, se puede señalar que en el año 2013 hubieron 138 denuncias sobre este caso. O sea, las mujeres que como Magali valientemente se atrevieron a denunciar, a nivel solo de Lima hubieron 138. Y hasta abril de este año hubieron 13 casos a nivel policial, que es lo que informó la representante del Ministerio Público, ¿no? Claro, es definitivamente una cifra que esconde la realidad de los hechos. No son pocas las mujeres que se atreven a denunciar. Así es. ¿Por qué es que es tan difícil denunciar estos casos? Bueno, si ya vemos que los casos, entre comillas, más graves de violación sexual o violencia en relaciones de pareja, el sistema de justicia no está respondiendo adecuadamente. Imagínese usted los casos de acoso sexual callejero que entran en nuestra normatividad como actos contra el pudor. Entonces, tenemos varios niveles. Un nivel a nivel de prueba, es decir, cómo una víctima de acoso sexual callejero podría probar que efectivamente ha sido víctima de tal hecho. Teniendo las características del contexto en el que se da. En un bus, por ejemplo, Magali decía, ¿no?, que no se animó a denunciar porque no vio en primera instancia a un personal de seguridad dentro del bus del Metropolitano y después este señor ya se iba. Entonces los casos registrados son, como tú bien dices, cuando las mujeres han actuado y ya se han quejado y no han tenido la vergüenza, porque tenemos también vergüenza de denunciar estos hechos, y es por ese sentido también de que muchos de los casos son silenciados, ¿no?, por la vergüenza y porque el sistema de justicia o en general el sistema del Estado peruano no está respondiendo adecuadamente para cuando las mujeres se deciden denunciar estos casos, ¿no? Claro que sí. Además porque el acoso, que puede tomar forma de un piropo, que a veces se asume con naturalidad, es una realidad permanente. En el caso de Joana, que trae la experiencia del colectivo Paremos el Acoso Sexual Callejero, ¿tiene algunas cifras, algunos datos que nos permitan entender la magnitud del problema? Claro, sí. Nosotros hemos realizado una encuesta junto al IOP, el Instituto de Opinión Pública. Lo que hemos encontrado desde las entrevistadas, de 18 a 29 años, que es el grupo más joven, encontramos que 9 de cada 10 ha sufrido acoso sexual callejero. Esto por el lado del grupo más joven. Y en entrevistas que hemos realizado, y eso ha sido un estudio preliminar que se hizo al inicio cuando surgió el proyecto, lo que hemos encontrado es que no le pasa solo desde los 18, sino desde que son niñas, desde que tienen 13, incluso hemos encontrado gente que desde los 9 años, niñas que reciben acoso sexual callejero desde esa edad. Entonces son cifras alarmantes, no es un caso aislado esto que le ha ocurrido a Magali, sino es algo que le ocurre a muchas mujeres, incluso hasta niñas, ¿no? Ahora, desde la mirada masculina, si se quiere, hay una percepción de que eso es normal, ¿no? Es decir, un halago que debería ser incluso recibido hasta con cierta simpatía por quien es el destino de estas palabras.
¿Cómo observan ustedes esta situación, esto de estar instalado ya en el imaginario colectivo? Claro, este es, como tú dices, algo ya normalizado, incluso por, tanto por la persona que, los acosadores, ¿no? Incluso también por las mujeres, ¿no? Entonces, las primeras veces que ocurre, lo que suele pasar es justamente, ¿no? Eso que da vergüenza denunciar, ¿por qué? Se culpa a la mujer. ¿Cómo te habrás vestido? Claro, pues mira cómo caminas, debes haber salido con tu papá o con un hombre que te acompañe. Entonces se culpabiliza a la mujer, termina ella asumiendo este rol de culpable. Y en el caso de los hombres no se les enseña a que no tienes que estar diciéndole cosas a las mujeres en la calle, sino es más como que es reforzado por otros hombres, en grupos se dice, oye, mira esa chica, incita al otro para que también diga algo, ¿no? Entonces es como que tanto a las mujeres como a los hombres se les enseña que esto es lo más normal y que las mujeres tienen que aceptarlo y los hombres tienen que hacerlo, ¿no? Claro, además esa cifra de 9 de cada 10 mujeres que participaron en el estudio que ha sido víctima de acoso es preocupante, ¿no? Yo quería leer un extracto muy pequeño del informe de CEPAL sobre violencia de género. Y dice, la violencia de género se basa en el preconcepto de inferioridad de las mujeres que sustenta la cultura de desigualdad y discriminación que rige a la mayoría de las sociedades de la región latinoamericana. ¿Cómo responden los estados, doctora Portal, ante esta situación? Lamentablemente esa cita es bastante cierta y actual además, ¿no? No es que tengamos un proceso donde lamentablemente se esté realmente combatiendo y cambiando el imaginario cultural. Yo creo, y es una apuesta también de la Defensoría del Pueblo en este sentido, aportar a que cambiemos la cultura, y en su función de supervisar está haciendo y va en esa línea. Creo que es importante ese elemento, o sea, a la base de que una ley sea realmente efectiva, de que haya sanciones. Creo que la formación cultural y la transformación de que la mujer sea vista como inferior, como un objeto sexual, una carne entre comillas caminando, o que el hombre tenga esa facultad o derecho, como muy bien decía ella, de calificar, está la cultural y la formación que tiene que estar a la base, y en ese sentido el Estado, a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, y las campañas que puedan dar a través de los medios de comunicación, empezando por el medio de comunicación nacional, es importantísimo. Es decir, cómo este mensaje constante de que la mujer no es un objeto, sino un sujeto, sujeta de derechos, una ciudadana que tiene derecho a caminar libremente, a transitar, a salir a la hora que crea adecuada para ella, a vestirse como quiera vestirse, sin que ningún hombre, ni ninguna edad, ni ningún estrato social y educación pueda tener o sentirse en la libertad de acosarla, decirle alguna frase subida de tono o incluso masturbarse, como hemos visto lamentablemente en el caso de Magalis, ¿no? Entonces es importantísimo que los estados en ese sentido no solamente estén vigilando, supervisando o promocionando las leyes, la efectividad del sistema, sino también qué estamos haciendo en cuanto a prevención y cultura y educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adultos también, ¿no? Claro, ahí hay dos niveles, dos dimensiones importantes, ¿no? Lo que viene también desde el hogar. Es frecuente escuchar que los halagos en familia, los halagos para las niñas, tienen sobre todo que ver con su aspecto físico. Así es. ¿Hay una responsabilidad también desde las madres en este problema de gran impacto? Desde las madres y desde los padres. Es por importantísimo cierto. Eso, y además siempre subrayarlo, ¿no? Porque sí, también en esta construcción que estamos todas y todos involucrados, es como la responsabilidad de la mamá en la formación de las niñas, y sin embargo es de ambos. Creo que es compartido, y en ese sentido sí, hay unas resaltar en el caso de las niñas la belleza, en el caso de los niños la inteligencia, la fortaleza, y tiene que ver con esa división sexual del espacio público y privado y de cómo se crea el modelo de mujer y el modelo de varón, ¿no? Y está muy asociado a lo que usted señala, ¿no? O sea, a las niñas es qué bonita eres, cuanto más bella eres mejor. Qué bonito tu vestido. Qué bonito tu vestido, etcétera, ¿no? Y cosas así. Así, y que refuerza esa cultura de la mujer como objeto, la mujer igual belleza, ¿no? Una cosa así. Creo que sí. Amigos de Andina, estamos tocando un tema interesante, el tema del acoso sexual callejero hacia la mujer, el tema de la violencia de género, y bueno, las personas que están siguiendo la transmisión pueden participar con nuestro hashtag Andina, canal online, para dar sus opiniones, sus comentarios sobre este interesante tema. Joana, la doctora Portal toca el tema del espacio público. El espacio público la calle es más peligrosa para la mujer que para el varón. ¿Cómo evalúan, cómo han analizado ustedes esta situación desde el colectivo Paremos el Acoso Sexual Callejero? Bueno, en las entrevistas que nosotros hemos realizado tanto a hombres como a mujeres de diferentes edades. Lo que hemos encontrado es que la experiencia de la calle es diferente para hombres y para mujeres. O sea, a un hombre cuando le preguntan ¿qué es el mayor miedo que tienes que te pase en la calle? Te dicen que me roben.
Y cuando le preguntas a su mujer, ¿qué es lo que más temes que te pase en la calle? Es que me violen. O sea, son miedos diferentes, ¿no? O sea, el miedo de la mujer es de que invadan su espacio, o sea, el espacio de su cuerpo. Y el invadir el espacio de su cuerpo no es solo cuando con una metida de mano o tocando con las manos, sino con una palabra uno puede estar tocando. Y eso es lo que siente una, ¿no? Una se siente sucia con algo que te han dicho, con un sonido que te hacen en la calle. Y es justamente eso lo que encontramos, que lo que las mujeres sienten es un mayor miedo y lo que tienen es una experiencia en la calle más restringida que los hombres. Si bien un hombre ya no pasa por un lugar porque sabe que le pueden robar, la mujer no va a pasar por ese lugar, pero tampoco va a pasar por el otro lugar donde sabe que hay un grupo de chicos que le puede decir algo. Entonces su experiencia en la calle se acorta, puede estar en menos espacios, ¿no? O sea, la diferencia entre hombres y mujeres es completamente diferente y es la mujer la que se encuentra más afectada. César, y de repente para acotarlo y profundizar lo que dice, o complementar lo que dice Joana, ese miedo paraliza muchas veces, claro, paraliza sí, para reaccionar, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos comentarios o leíamos comentarios que decían, invitando, ¿no?, a la denuncia, que me parece importantísimo no quedarse calladas, pero también ponerse en el zapato de una niña, adolescente que está yendo al colegio, que es víctima de este tipo de acosos, cómo puede estar paralizada, afectada. Incluso se hablaba en la mesa de trabajo de un estrés, especialmente por este tipo de acoso callejero. Entonces, ¿cómo afecta este tipo de acciones el normal desarrollo de una mujer, de una adolescente, de una jovencita universitaria o de instituto que no puede desarrollarse libremente e incluso afectarle a su salud mental, ¿no? O sea, claro, imagínese usted el impacto que hemos visto, porque fue a los minutos que Magali denunció cómo estaba tan afectada, las lágrimas y la impotencia. Entonces imagínese usted a las niñas, a los adolescentes, cómo les afecta también. Claro que ¿no? sí, estamos tocando ese interesante tema, amigos de Andina, el tema del acoso sexual callejero. Vamos a regresar luego de una pausa para seguir conversando con Joana Fernández de Paremos el Acoso Sexual Callejero y con la doctora Diana Portal de la Defensoría del Pueblo. Regresamos en unos segundos. Amigos de Andina, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos tocando el tema del acoso sexual callejero, la violencia de género, la violencia hacia la mujer. Tenemos como invitadas hoy a Diana Portal de la Defensoría del Pueblo y a Joana Fernández de Paremos el Acoso Callejero. Quería hacer una pregunta a Joana. Entrevisté hace unas semanas a los activistas del colectivo Macholandia, que trabajan contra el machismo. Sí. Y un detalle que me llamaba la atención es que se dice que incluso la cortesía, el trato cortés, cuando no es solicitado, podría ser considerado una señal de acoso. ¿No es un poco excesivo? ¿No es no es un exceso considerar de esa manera? Bueno, esto que tú dices es bien interesante porque es algo común escuchar, ¿no? Es común escuchar que cuando lo que te dicen es bonito, no hay problema, es bonito que te digan qué bonito te ves cuando estás pasando por la calle y qué sé yo. Lo que nosotros consideramos Paremos el Acoso Callejero es que el acoso callejero es justamente una interacción no deseada. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre le dice a una chica, qué guapa te ves, ¿no? Uno puede decir, no le está agrediendo, le está halagando, le está diciendo lo guapa que se ve, pero es poner el deseo del hombre de calificar a la mujer por encima del deseo de la mujer de poder caminar tranquila. ¿Quién le ha pedido al hombre, al joven, que le diga lo guapa o no que se ve la chica, ¿no? Claro. Entonces uno tampoco anda por la calle calificando a la gente cuando está caminando, ¿no? Entonces es justamente también lo que decía Diana de esta idea de mujer no como sujeto social, sino como objeto que está ahí para ser calificado por quien sea. Entonces justamente también es considerado una agresión, porque estás poniendo tu deseo por encima del deseo de la otra persona, ¿no? Claro que sí. Ahora, el tema del acoso, el tema de la violencia tiene impactos más allá de lo que es la percepción personal.
tiene costos en salud pública, tiene costos en productividad. Es decir, debería mirarse el problema de la violencia de género y del acoso, más allá de lo que son las dificultades del desplazarse por la calle, ¿no? Definitivamente, y en ese sentido creo que la Defensoría del Pueblo también, en sus sendos informes defensoriales sobre violencia contra la mujer o el seguimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, sí ha señalado de alguna u otra forma lo que usted señala, ¿no? O sea, cómo el problema de violencia contra la mujer, en este caso el acoso sexual callejero, puede tener efectos más allá de los casos concretos. Es decir, como bien dices, un efecto en la salud pública general, en la seguridad ciudadana también. Y en ese sentido, como el combatir con esta clase de violencia de género es importante para crear un ambiente de desarrollo libre de violencia para las mujeres, y también para los hombres, por supuesto, pero además el impacto a nivel social que podríamos tener cuando realmente este tipo de acciones no sean permitidas y toleradas a todo nivel, ¿no? Entonces sí es cierto que es un problema de seguridad ciudadana, que es un problema de derechos humanos y de seguridad y de salud pública también, ¿no? Considerando todo ese impacto, toda esa problemática, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, de lo que nosotros hemos estado documentando, investigando, más a nivel de violencia contra la mujer, porque es cierto que este tema, además, saludando la iniciativa que ha tenido la Universidad Católica con el colectivo que Joana representa, recién está saliendo la agenda pública. Entonces es como que el Estado, las instituciones están volteando a ver el tema en concreto, y la Defensoría también seguramente va a tomar parte de estas acciones que se vienen haciendo desde diferentes ministerios y estados. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta, y como recomendación que ya se ha dado, es desde los diferentes sectores cómo se puede integrar, es decir, tener acciones integrales y multisectoriales para desde donde nos toque estar se pueda ir erradicando ese tipo de violencia, porque además, César, esta es una forma de violencia de género. No estamos hablando en el programa de feminicidio, pero la otra vez conversando es como que esta es la semilla. El acoso sexual callejero está instalado en las calles, está instalado en el trabajo, en los colegios como hostigamiento sexual, pero es como el inicio de esa escalera lamentable de violencia que puede terminar en casos de feminicidio, ¿no? Claro que sí, interesante esa reflexión. Además, ¿no? Ahí está, digamos, el primer escalón, y si se tolera el acoso, después se empiezan a tolerar una serie de cosas. ¿Qué hace Paremos el acoso sexual callejero, Joana? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Lo que nosotros estamos haciendo, desde hace poco hemos empezado a trabajar con algunas municipalidades, desde gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, con la municipalidad de Miraflores, lo que hemos empezado a hacer es capacitaciones a los serenos, lo cual es importante porque muchas veces a uno le ocurre algo y no sabe a quién acudir, porque está sola en la calle, ¿no? Entonces, empezar con las figuras de seguridad que tenemos, seguridad ciudadana que se tiene, ¿no? En este caso se pudo trabajar a nivel local con ellos. Por otra parte, hemos trabajado con talleres que se han realizado trabajando a la par con la Demona de Magdalena en colegios, y justamente me parecía muy interesante lo que decía Diana, porque en estos talleres no hemos abordado justamente solo acoso sexual callejero, sino lo que tenía que ver con los roles esperados que se tienen de hombres y de mujeres, ¿no? Generar en los chicos y en las chicas que cuestionen ¿por qué me piden esto como mujer? ¿Por qué me piden que haga esto como hombre? Para empezar desde ahí, no solo, o sea, a erradicar temas no solo como el acoso sexual callejero, sino como otros tipos de violencia mayores, ¿no? Porque el trabajo, como dice Diana, no es un caso alejado del acoso sexual callejero, es parte de todo un conjunto de violencia estructural que hay hacia la mujer. Y como parte de ese trabajo, ¿han evaluado también la dimensión esta de los medios de comunicación? Los contenidos suelen ser también violentos en algunos de los espacios cómicos, algunos de los espacios de ficción. ¿Han evaluado también esa dimensión del problema? Claro, o sea, muchas veces este tipo de violencia es reforzada desde todas partes, ¿no? Desde la casa, en la escuela, omitiendo el tema, y los medios de comunicación son un factor muy importante. Muchas veces nosotros vemos que en el caso de acoso sexual callejero se aborda el tema como algo parte de la criollada del peruano, ¿no? Qué bonito, los piropos de antaño, qué bonito que se diga. Entonces lo ven como algo anecdótico, lo muestran como algo anecdótico, ¿no? O ponen a una modelo para que pase y motivan a que los hombres les digan cosas, y la cámara pasa y le hace un recorrido del cuerpo de la chica que está caminando, ¿no? Entonces es visto como algo normal. Entonces lo que nosotros hemos realizado es, hemos
realizado pronunciamientos en contra de estos reportajes cada vez que salían, ¿no? Y en redes se ha movido, la gente ha firmado, y lo que hemos logrado es de que se muestre que no es algo normal, ¿no? Y que hagan una disculpa pública por el mensaje que están transmitiendo, que es lo que se está realizando. Claro. Hay un largo camino por recorrer, pero ya pareciera que hubiera una sensibilidad especial de los ciudadanos para tocar el tema, ¿no? Se percibió en redes sociales en estos últimos días. Definitivamente creo que lo importante de las iniciativas que puedan darse a nivel del Congreso, iniciativas legislativas, que por cierto se ha presentado una el lunes, me parece, también para prevenir y sancionar ese tipo de violencia, creo que es importantísimo que se haya puesto el tema como es en la agenda pública, que como tú decías, ¿no? Se esté hablando en las familias, se esté comentando, esté en las redes sociales. Es importantísimo que se esté ya hablando del tema y criticando, cuestionando, no tolerando ese tipo de actitudes, ¿no? Porque además es un problema que no se va a resolver por decreto, ¿no? Así es. No se va a resolver por ley. Por eso insistimos, creo, desde la Defensoría del Pueblo también siempre en las recomendaciones se señala lo intersectorial, ¿no? Es decir, las medidas legislativas puede ser importante, pero si esta no va acompañada de que el Ministerio de la Mujer supervise qué están haciendo los sectores, el Ministerio de Educación se comprometa realmente a incluir en la formación el derecho libre de violencia de las mujeres o la formación de género también, ¿por qué no decirlo dentro de las escuelas? O los medios de comunicación no se comprometan a tratar de manera diferente la mujer, creo que no se va a avanzar. ¿Pero hay ese compromiso? ¿Al menos hay una intención de comprometerse? Yo creo que sí. No sé si desde los medios de comunicación comerciales tanto, pero sí creo que desde el sector más a nivel estatal, poco a poco se está dando los pasos para de alguna u otra manera avanzar en ese sentido. Los municipios, los municipios sí, porque yo tuve la oportunidad de participar, como muy bien dijo Joana, en una reunión interesante donde se plantea el tema. Elizabeth, que también es parte de Paremos el Acoso Callejero, expuso el tema y fueron diferentes representantes, regidores de las municipalidades. Y fue interesantísimo conversar con ellos sobre cómo podrían a nivel local dar ordenanzas, pero no solamente para sancionar, sino también para prevenir. Yo creo que sí. La prevención, sobre todo, el trabajo de la comunidad, la escuela, ¿no? Interesante reflexión de la doctora Portal, de la Defensoría del Pueblo. Reflexión final, Joana, sobre este tema. Dirígete a las personas que nos están siguiendo. ¿Qué les podemos decir para parar esta situación? En primer lugar, si uno es herida, no quedarse callada, ¿no? Así como lo hizo Magali Solier, alzar su voz. Y en segundo lugar, si uno ve esto, uno es testigo de eso, tampoco quedarse callado, apoyar a la persona, porque creo que lo peor que uno puede hacer es ser indiferente ante este tema. La ministra Jara habló de llevar agujas. Bueno, creo que se tenga que llegar a eso. Yo creo que hay maneras menos violentas de reaccionar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si pasa en un carro y ver que a una chica le están manoseando, decir, oiga, ¿qué le pasa? No, llamar la atención dentro del carro para que puedan apoyarla y no dejarla sola, porque muchas veces a una le pasa y una se queda callada. Si uno ve, simplemente no ver, porque uno está terminando siendo cómplice de esto que está pasando. Claro que sí, es un problema además grave que involucra a todos. Interesantes reflexiones de Diana Portal, Joana Fernández, que nos han acompañado hoy. Amigos, Andina, muchas gracias por su compañía. Hemos tocado este tema tan interesante, vamos a seguir tocándolo. Las redes sociales, tanto del peruano como Andina, siguen a su disposición para seguir dialogando sobre este tema. Muchas gracias por su compañía. Gracias nuevamente a la doctora Diana Portal, de la Defensoría del Pueblo, y a Joana Fernández, del colectivo Paremos el Acoso Callejero. Gracias por su compañía, nos encontramos en la siguiente semana.